Mejor lugar para estar. Ciencia del fin del mundo, temporada 2025. Mira, estamos a desnivel. Me hace mierda la cámara con el peinado nuevo. O sea, que es un peinado nuevo, sí. No es un peinado nuevo. Es un peinado nuevo. Es como Juan Perugia en Todos contra Juan. Sí, buena ¿Estás referencia. mirando el pelo? Es un peinado nuevo. Sí. Bueno, hola, buenas noches. Hola. Te estábamos esperando. Mentira. Sí. Te estaba naufragando el barco ahí, medio a la deriva. Y encima, Y de pronto viniste vos y ahora sí. Imagínate que yo sea la última salvación de un barco a punto de naufragar. Preferible tirarle un torpedo, hundirlo, saltar del barco. ¿Cómo estás, Martín? Tomás, estás medio de capa caída. Estoy medio mal de salud, no sé por qué. Pero ayer estaba con dolor de estómago, hoy estoy con un poco de dolor de garganta. O sea, nos estás contagiando a todos. No pasa nada. Igual nada grave. ¿no se enteraron que hubo como una especie de epidemia de dolor de panza con fiebre y vómito? Sí, yo tuve. Todos también. tuvimos. Sí. Bueno, mañana y nos fuimos contagiando mutuamente. ¿Cómo empezó? Mañana tengo un casamiento, entonces tengo que estar bien. ¿Quién se casa? Una amiga. Yo le pregunté lo mismo y me respondió lo mismo. ¿Y pero qué quieren? ¿Que dé el nombre al aire, boludo? No, bueno, o sea, yo te pregunté fuera del aire y tampoco me dijiste. Bueno, pero estamos en el programa. Déjame ahí para siempre, Mita. Dios santo, corrí mucho Ya hicimos la introducción, así no, que tenés que ir directo a la columna. Vamos, encima, ¿qué columna? Aparte vine corriendo porque no me quería perder la columna de Clara. De hecho, iba diciendo, bueno, no llego, la veo por el celu, bastante peligroso manejando, pero escuchás el audio. Lo más importante es el audio. Así que, Dito, no la presentás vos porque yo no tengo su nombre completo. Nos visita hoy Clara Zarzale, que como ya dijimos es historiadora y trabaja en el mejor lugar del planeta, que es el Museo Histórico Nacional. Y bueno, además de contarnos un poco, obviamente, cosas del museo, porque la verdad que podríamos estar todo el día hablando del museo en sí. Ay, sí. Yo la invité porque cursé con ella un seminario sobre museología, justamente, que para mí es una disciplina espectacular, porque te transforma algo que a priori, incluso yo siendo historiador, me suelen aburrir, que son los museos. Los museos... Lo dijo. Lo dijo. Los museos tradicionales, viejos, que tienen tipo infografías, mucha infografía, como Tecnópolis en su última época, me aburren muchísimo. Porque no fuiste ahora, No, bueno, ahora ni hay, está cerrado. No, tengo miedo, pero pinta muy mal. Pinta muy privado todo y alguien dijo, es como Chernobyl pero con iniciativa privada, con cosas para pagar. O sea, la parte gratis es Chernobyl y la parte para pagar nadie sabe porque es muy caro. Bueno, pero eso, Clara vino a hablar de museología, que para mí es una disciplina espectacular porque te hace amar a los museos y entender que son de los mejores lugares que existen en la Tierra, así que bueno, la presentamos. Yo puedo hacer una pregunta porque, sí, por favor. Porque para mí hay que empezar con ¿qué es exactamente la museología? ¿No? Bueno, buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Antes de responder la pregunta, voy a confesar mi mundo anfibio, digamos. Yo soy una persona anfibia, estudié historia, pero hace 10 años que trabajo en museos, o sea que vengo como en esa cruza y ahí fui estudiando un poco sobre el mundo de los museos, pero conozco el mundo de los museos más desde el hacer que desde el estudiar precisamente, ¿no? Entonces, sé cosas de museología porque trabajo en ellos, pero... estoy hablando un poco gratis. ¿Sabes lo que es este programa? Excelente mi programa. Entonces, la museología, lo que viene a traer, y un poco ahí también en relación a lo que planteaban de museos viejos, museos nuevos, es como, bueno, ¿cómo se piensa un museo? ¿Cómo se piensa un museo de manera integral? Que no es solo, digamos, las actividades que hacen en los museos, o cómo se trata una colección, o cómo se exhibe una colección, sino una mirada integral sobre qué es un museo, para qué están los museos en este mundo. Y ahí empezar a meterse a trabajar con todo eso, con las colecciones, con las personas, con los edificios, en esa gran combinación que hacen a los museos. ¿Para qué sirven los museos? Es una pregunta dificilísima. O sea, qué sé yo, pero me mato si sacan los museos. Específicamente el Museo de Historia Nacional, porque es espectacular. Yo
el día que fui con mi amigo Nico, que es mi amigo con el que vamos a los museos, varios. Eso es lo más nacional Buenos Aires que escuché en mi vida. No. Tener amigos para ir a museos. No, con mi amigo Nico, es así, fuimos a ver una peli de Sandro. Nacional Buenos Aires. No. Sí. Después nos fuimos al Encuesta, es Cabildo, Nacional al Buenos Museo del Aires. Cabildo. Nacional Buenos Aires. Después nos fuimos a la tumba de San Martín. Nacional de Buenos Aires. Bueno, pará. Y después nos fuimos No al te Museo metas con Histórico la tumba de Nacional, San Martín. donde vimos, en vivo y en directo, el ajedrez de Juan Manuel de Rosas. Claro. El momento más espectacular de mi vida. ¿Sí? Después, quizás, del nacimiento de mi hija, quizás. Claro, porque yo siempre pienso, es contar un poco una historia, vos tenés que ordenar dónde poner las cosas, no es nada trivial, me imagino, dónde poner. Uno entra a un museo y bueno, empieza la muestra de alguna manera, y esa decisión de cómo empezar, cómo ir contando esa historia me parece muy difícil. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se arma una muestra o Eso un museo? es como la parte más espectacular y divertida de Sí. todo esto, básicamente. El Museo Histórico Nacional tiene sus particularidades y cada museo un poco tiene lo suyo, ¿no? Pero en el Museo Histórico Nacional lo que hacemos es... O sea, antes de empezar una exhibición hay que trabajar un montón. La exhibición es el resultado de un montón de personas haciendo un montón de trabajo. Eso, básicamente. Y sin duda tenés que saber qué historia querés contar. Y para saber qué historia querés contar, tenés que haber estudiado bastante. Claro. Esa es como más o menos un Obvio. poco la línea. Lo que tiene además el Museo Histórico Nacional es que tiene un montón de patrimonio y un montón de objetos espectaculares con los cuales vas a ir armando esa narración. Que podés elegir contarla de distintas maneras. En el museo, vos hablabas recién del ajedrez de Rosas, ahora está exhibido en una exposición que se llama Grandes Éxitos, tiene el ajedrez de Rosas, que organiza temáticamente la información. Entonces, esa es un tipo de narrativa posible en un museo. Distinta es otra de las exposiciones, una que se llama Tiempo de Revolución, que es entre 1808 y 1824, un relato cronológico. Entonces, ahí tenés como una primera gran decisión, voy para acá o voy para allá. Está bien, perfecto. Excelente. Después, como algo que suele estar bueno hacer, es tener como presentar la muestra con algo que tenga algún grado de impacto, que le diga a la gente que está por ahí un poco navegando, porque uno a veces cuando pasea por el museo va mirando las cosas como viendo qué onda, y siempre pensamos, vas con otros, a veces con tu amigo compartís, a veces llevas a tu hija y tu hija no le divierte tanto lo mismo que a vos, se pone más difícil la cosa. Bueno, como tratar de presentar la exposición. Esto es esto, trata de esto, hay esta cosa espectacular. Claro. Trata de venir. Claro. Y después construir ese desarrollo. Y ahí, digamos, bien la metáfora o la idea de guión funciona, porque uno va tratando de que haya distintos momentos, de que pasen distintas cosas, de usar distintos recursos. O sea, si tenés en ese caminito que es, porque es como una línea la exposición que termina en el sable, donde está el vitro, con el que no tengo nada que ver. Gran vitro. Pero si caminas por esa línea, en un momento hay, no sé, un frasquito para oler el olor a cebolla, que como los soldados cruzaban comiendo cebolla, para no apunarse, cruzaban los Andes comiendo cebolla para no apunarse y para sobrevivir en eso. Entonces nosotros imaginamos que tendrían un montón de olor a cebolla los soldados que cruzaban con San Martín, y pusimos ese frasquito. Y eso es como un momento... Eso es nuevo, yo nunca lo vi cuando fui. ¿Por qué no miraste con atención? Dios, soy un malo. Sos ansioso para los museos. Soy re ansioso. Solamente para los museos. Por Dios, dame. No, quédate un ratito. Es que no era para vos ese recurso. Claro. Era, por ejemplo, más bien para infancias. Está puesto Claro. bajito. Claro, yo pasé muy por arriba. Vos pasaste muy por arriba. Claro, Entonces también es eso, ¿no? Como tratar de decir que haya distintos momentos, que esos momentos tengan cosas para distintas personas. O sea, si te gusta más leer textos, que encuentres textos. Si te gustan las infografías, porque hay gente que le gustan, hay infografías. Si te gustan los mapas, hay mapas. Hay cuadros. Hay cuadros, hay objetos, o sea, como tratar de ir también modulando la diversidad de información y de tipo de información, ¿no? Como que tratamos de tener como ganchitos para que las personas vayan encontrando cuál es lo suyo ahí ¿Y adentro. cómo eligen dentro del patrimonio del Museo Histórico? Es monstruoso, o sea, debe ser el mayor del país, ¿no? Me imagino, de museos. Bueno, es uno de los más grandes, diría. Y el museo tiene un espacio limitado. Sí. Eso a mí me voló la mente cuando por primera vez pensé eso. Que hay que elegir. ¿Y con qué criterio elegís? ¿Cómo
¿Cómo eligen qué cosas poner y qué cosas no? Eso es como el momento de la tragedia, digamos, ¿no? Como, ese será el recorte. La rosca también, ¿no? Como, no, Así, yo quiero total. no, yo. Total, como que ahí hay un poco de parte de corazón, tipo, a este objeto a mí me encanta y voy a pelear por él porque me gusta, punto. O sea, ¿Por qué objeto has peleado? En la última muestra que inauguramos, que se llama Tiempo de Multitudes, que es sobre 1900-1955, había una especie de cuadrito, cuadrito es demasiado, como una especie de pisapapeles de madera con el escudo de la provincia de Neuquén, que le regalaron a Perón, y yo disputé la presencia de ese objeto que es horrible, por su fealdad, básicamente. Me parecía que era justo que esté ahí. Claro. Le di la vuelta, le encontré el sentido y di la batalla ese, y después un corazón que nos donaron las compañeras del Partido Comunista, que le habían regalado a Codovila los trabajadores del ferrocarril San Martín. Ajá. No. Me parecía espectacular. Pero un corazón. Un corazón de madera. Ah. No. Bueno, No la tía. ¿podía ser un corazón disecado? No, es rarísimo. Bueno, o de chapa. Le regalan un corazón. Y ella dice, el corazón disecado tiene que estar Y puesto. adivina de quién es. No, claro, objetazos. Claro, tienen bueno, que estar. son feos, o sea, a nadie le van a llamar la atención, probablemente a nadie los va a elegir, pero yo los disputé Bueno, pero por horribles. tal vez ahí La hay un, militancia de la fealdad. Me parece bien. hay un debate ahí que también es qué objeto nos habla más de la sociedad. Porque también está como eso, la espectacularidad. O sea, el caso extremo de la espectacularidad es el sable de San Martín. Sí. Que de hecho todos decimos, pero a todos nos vuelve locos. O sea, yo la primera vez que fui y dije, che, ¿puedo pasar a verlo? Y me dijeron, espera que tiene que venir un gendarme, un granadero, porque es un objetivo militar. Yo me quedé tipo, ¿qué? Y Este es hacen el mejor. cambio de la guardia de los granaderos. Claro, y cuando hacen el cambio de guardia están todos grabando, o sea, están todos... Bueno. No es joda, claro. Tengo cosas Sí, sí, para después sigo con la idea. discutir. Perdón que te voy a interrumpir, pero ya entendí que era la lógica de este programa. Ah, sí, así sí, que voy a por favor. disputar mis espacios. Enganchó Obvio, rápido. hay que disputar como sí. Para mí, si nosotros viéramos el sable de San Martín ubicado en otro lugar, en otra disposición y en otra vitrina, no nos pasaría con el sable de San Martín lo que nos pasa hoy. O sea, para mí, hablando del guión, Totalmente. hay una construcción donde vos llegás al momento sable de San Martín después de pasar por una sala que está completamente oscura o muy oscura. O sea, y entras a un lugar y tenés un granadero parado al lado y es un objeto que está solo, tiene un espacio que no tiene ningún otro objeto en todo el recorrido. Entonces eso, digamos, ahí aparece como la museografía, que es como la construcción de la exhibición. Como una ceremonia que Eso. termina en un punto culmine. Eso. como Bueno, eso es parte de, claro, amargo del y guión. retruco y sable de San Martín. Te lleva a que vos te emociones. Claro. Claro. Claro, pero creo que puede haber un peligro, siento, con el sable de San Martín, el peligro Mona Lisa insoportable que, o sea, va miles Que se de llene personas. de chinos. Claro, no, ahí está. No, que vaya mucha gente solo a ver el sable de San Martín caminando sin mirar el resto. Palito de selfie, pingui, pingui. Palito de selfie, coso de San Martín, y se van y cola para eso y que te rompa un museo, qué sé yo, no sé, tal vez pase en el Louvre con la Mona Lisa, que se arma tránsito para ir a ver ese y hay, Dios mío, cosas increíbles. Eso, claro, haciendo estas cosas, poniéndolo en cierto lugar o armando una narrativa hasta llegar a eso, no te puede pasar una cosa así. Es un problema, digamos, el sable es un problema además de una virtud, porque efectivamente es lo que las escuelas eligen, por ejemplo, el Claro. periodo ese de tiempo. Nosotros lo que hicimos fue cambiamos un poco la museografía y sobre todo los objetos que están en las vitrinas hasta llegar al sable. Antes había un montón de armas y había como construida otra narrativa en torno a eso. Nosotros lo que hicimos fue poner ahí un montón de patrimonio vinculado con el periodo de independencia y las guerras revolucionarias. Entonces ahora sí la gente mucho más mira y descomprime, porque eso es una de las cosas en las que hay que pensar. Porque vos estás haciendo un cul-de-sac, o sea, vas a un callejón sin salida. Claro, encima de eso, no hay Claro, como encima circulación. Permiso, claro, claro. Entonces era un problema que vaya mucha gente solo al sable. Claro. Con dando más información en el camino y más objetos para mirar, la gente se fue como atendiendo. Claro. Y entonces evitamos esa situación sable
Sí. Claro, perdón, retomando lo que decía antes, que el sable quizás es el objeto más espectacular. Después están estos objetos que te dicen mucho. De hecho, ahí, por ejemplo, en esa parte que para justamente retomar un poco, que hablaba Clara del pasillo hasta llegar, hay trajes quizás de algunos soldados que acompañaron a San Martín, pero también hay algunas cosas como muy sencillas que te hablan más. A mí me flasheó mucho cuando te muestran ponerle temas de cómo hacían la comida. Y que son cosas muy sencillas, y tal vez el objeto en sí, si uno lo ve y no sabe el contexto, no tiene el valor en sí de decir, no sé, ¿entendés? Esta es la virome con la que San Martín firmó tal cosa. Bueno, sí, eso ya es espectacular per se, pero a mí me vuelan en la mente esos objetos las microhistorias. Que, claro, por ejemplo, hay otro que es una cigarrera de Mariano Moreno que dice todo, obviamente, como encrustado en cuero, no sé cómo es. Marquetería. La técnica dice Viva Fernando VII y tiene el escudo de España. Y pensar que la gente usaba cigarreras que en vez de tener publicidad tenían el escudo que decían Viva Fernando VII, no sé, a mí me vuela la cabeza como cómo llegaba eso ahí, por qué Mariano Moreno la tenía, que Mariano Moreno, digamos, cómo se conjugaba con sus ideas de independencia, digamos, que tenga una cigarrera que decía Viva Fernando VII, o quizás es que no tenía ninguna otra. Claro, ¿entendés? O ahora sea, hay dicen, tanto para pensar cáncer. Atrás de cada pequeño objeto. Sí, que eso me vuela la mente. Ahí sí, volviendo como a la pregunta inicial, que era cómo se eligen los objetos para mostrar, claro. Creo que hay un poco algo de combinar todo eso, ¿no? Unos objetos que por ahí tienen una historia espectacular por el objeto en sí, otro objeto que por ahí no está tan espectacular, pero es de una persona que es súper importante y reconocida, y entonces, bueno, es muy llamativo. Como que también ahí hay que... digamos, todo el tiempo uno va como equilibrando cosas en la narrativa, ¿no? Es como que si yo todo el tiempo, vamos a suponer, claro, todos hablan de San Martín, seguro que te distrajiste en un momento. Entonces la cosa es como, bueno, ¿qué voy contando? ¿Cómo voy contando? ¿No? Como ir haciendo como las diferencias de sonido, como le subo el volumen, le bajo el volumen, le subo el volumen, le bajo el volumen. Y ahí también esto que yo les decía antes, como tratar de pensar en muchos públicos. Entonces, eso, vos que por ahí sos una persona que sabe de historia, que le interesa una perspectiva, una mirada particular sobre la historia, ve unas cosas, y una persona que por ahí, qué sé yo, no sé, a mí el que me encanta, otro que me encanta es el sextante de San Martín. El sextante es un objeto que sirve para ubicarse en alta mar. Claro. Es precioso, pero además... nada, me da un mundo, digamos eso, como que me hace imaginarme un mundo sobre la vida que es alucinante. Entonces, y que para mí sería, digamos, es ideal para un montón de personas que por ahí no les interesa tanto la historia, pero sí una cosa más vinculada con la técnica. Claro. Entonces, como también es ir sacándole a los objetos como eso, las distintas facetas, y en esas distintas facetas uno va como tratando de, para mí, sobre todo, hablarle a muchas personas a la vez, que es como el gran desafío de un museo, como cómo comunico a un montón de personas en simultáneo, a veces con una vista guiada, y la mediación te va llevando, pero muchas veces nada, las personas van autónomas. Ahí en el chat de YouTube, nuestro compañero el Dr. Nerdstor, nuestro mecenas, claro. Dice que, hablando de esto del museo con mucho texto, mucha infografía y no sé qué, dice, claro, lo peor es un museo sin infografías, como también. Sin información sobre las cosas que estás viendo, como que simplemente estás viendo como cosas. Es verdad. Bueno, de hecho, me acuerdo ahí en el seminario que Clara dicta, que vimos como quizás, no sé, a comienzo del siglo XX o hasta casi mitad del siglo XX, no existía el concepto de la infografía, pero la más básica. O sea, lo que llamamos nomencladores. Claro, sable. O sea, tipo, claro, ni pero... siquiera. El año Claro, tal. o sea, estaban todos objetos, y si vos no tenías alguien que te lo explique, o sea, y el objeto sin esa explicación alrededor vale menos, efectivamente. Absolutamente. Bueno, en el Museo Histórico Nacional, cuando fui con mi amigo Nico, uno de los yo fui hace bastante tiempo, con lo cual quizás todo esto que estamos diciendo ya cambió de lugar, había como una especie de cuadro, ponele, hecho con pelo, con cabello espectacular. humano. Sí. Y es como que yo lo vi ahí, era verdaderamente lindo, no me había dado cuenta de que era hecho con cabellos humanos, y en la infografía o el texto, no me texto, claro, que estaba al lado, decía, como que te explicaba que sí, que estaba hecho con cabellos, y que además tenía toda una cuestión como simbólica, porque estaba hecho con el pelo de los vivos y de los que
como que se unían y como que se, no sé, entrelazaba lo vivo con lo muerto, los de antes con los de ahora, no sé qué. Como que el objeto era lindo, me había parecido re lindo, pero como que con la información que estaba al lado era como que era como más. Sí, entendés otra cosa, digamos, Claro. deja de ser solo bello. Exactamente. Sí, efectivamente. Ahí aparece otro tema, como otra capita. A veces está esa, que se llama caja de sombras, y a veces está hay un relicario con pelos de San Martín. Ajá. Bueno, digo, ahí aparece otra cosa porque es la conservación, De eso te iba a preguntar. que es cuánto tiempo un objeto se Claro. exhibe. Y eso también es un temón, digamos, un temón al que nosotros le damos mucha importancia, porque básicamente custodiamos cosas para que se vean y se disfruten ahora, pero también para el futuro, Claramente. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tensión siempre entre exhibición y conservación, una tensión positiva, porque vamos tratando de encontrar soluciones, y positiva en el Museo Histórico Nacional, que tiene un patrimonio increíble, y entonces, bueno, hay varias, digamos, piezas con... Lo puedes sacar y no pasa nada. Exacto, después. podés sacar y poner otro, ¿no? O tenemos, qué sé yo, no sé, bueno, San Martín, pues seguir con San Martín, tiene el poncho patria y el poncho pehuenche, entonces va una vez uno, una vez el otro, van rotando, en el medio descansan de estar iluminados, de que haya tanta fluctuación de temperatura, qué sé yo, distintas cosas que le Obvio. afectan al patrimonio, ¿no? Entonces, un poco eso, como quería como también traer esta otra variable que a la hora a veces de elegir qué objeto se exhibe también pesa. Por Ya ejemplo, estuvo exhibido 2 meses, bajémoslo un poquito. eso, tenemos con qué, cuando pensamos una muestra, ¿no? Como nosotros pensamos una muestra y decimos, bueno, va este objeto y después va a reemplazar por este, por este, y eso hay que armarlo, O sea, la digamos. cantidad de variables es una locura para armar una muestra. Porque Debe tenés ser que casi pensar infinito. En la conservación, en el guión, pero en el guión en varios niveles, para que vaya un historiador y lo disfrute y para que vaya un Para que pibe lo de la disfrutes con primaria. visita guiada y lo disfrutes también solo. Claro. Y eso también te quería preguntar, que es cómo piensan ustedes la cuestión de dar una discusión histórica, o sea, siendo que son historiadores o profesionales, digamos, del campo, para dar una discusión historiográfica seria, pero que pueda ser, digamos, legible por todo el mundo, o sea, sin perder esa espectacularidad, ¿no? Porque a veces desde la historiografía discutimos cosas como, bueno, no sé, lo importante no son los grandes hombres, sino cómo vivía la sociedad, y también hay que visibilizar a los sectores populares, está bien, pero si no está el Sal de San Martín iría la mitad de gente también, ¿no? Sí, entonces, totalmente. ¿cómo se conjuga eso? Totalmente. Bueno, estas exposiciones sobre las que estamos hablando, yo las trabajé de la mano de Gabriel Di Meglio, ¿no? Como que es un poco la mirada que voy a traer acá, corresponde la cita, digamos, ¿no? Un poco es como, o sea, lo que siempre plantea Gabriel y con lo que estoy totalmente de acuerdo, es como tratar de comunicar llanamente, ¿no? Como por ahí no entrar en esa cosa de la discusión historiográfica diciendo, hay unos que dicen esto y otros que dicen esto, y no, acá nosotros decimos esto otro, sino como plantear una historia, ¿no? Y en esa historia ir haciendo aparecer los elementos como entrelazados. Y entonces, efectivamente, ahí es donde a veces es difícil, digamos, como sacar una pieza de una persona que todos sabemos que va a generar impacto para poner, no sé, ahora con la muestra del siglo XX, estoy muy con eso en la cabeza, un carnet sindical de un desconocido, bueno, es difícil, digamos, como decisión, ¿no? Es como un poco en una negociación. Y ahí, digamos, creo que en gran parte lo que está también es entenderse con la persona que hace el diseño de la exhibición en términos museográficos, de espacialidad, y cómo es poder ir, digamos, haciendo que algunas piezas que por ahí son menos significativas por a quién pertenecieron, puedan resaltarse y empezar a cobrar magnitud. Y entonces ahí hay algo de que te permite contar, por ejemplo, a los sectores populares como en un lugar un poco más de igualdad, ¿no? O no sé, si queremos cuestiones de género. Nosotros en un momento hicimos una muestra sobre fútbol, una muestra muy grande sobre fútbol. Sí, de la cual estaba expuesto Napoleón, que es el perro disecado de Atlanta, que es quizás el perro, uno de los más importantes del fútbol, de la historia de la humanidad, que es posesión de una familia, pero tiene un vínculo directo con el club, y es muy bello porque el perro no solo tiene el escudo ahí, sino que y una pelota, sino que Napoleón solo es expuesto en la cancha en momentos en que Atlanta o asciende
O sale campeón de algo. Lo haces vos, te lo hacen solo, o sea. No. Estás haciendo el chiste vos, es como mi amigo de Vélez que dijo, no, yo voy a la cancha tranquilo, dejo el auto, voy caminando. Sí, yo también voy a la cancha tranquilo y no tengo ningún problema con eso. Pero digo, es un objeto muy importante, ¿entendés? Y yo le pregunté a Clara, ¿qué pasa si en el medio de la exposición, obviamente no pasó, Atlanta asciende? Había compromisos, estaba hablado, muy difícil porque el obtener a perro Napoleón. no puede no estar si nosotros vamos a ascender. Sí, fue Napoleón cuando lo prestó la familia, efectivamente, después nos comunicábamos con la familia para garantizar que Napoleón estaba bien. Veían la tabla de posiciones, por suerte. Por suerte Atlanta no Para mí tuvieron necesita. esa discusión y dijeron, no va a pasar nada, no hay chance. señor. Pero había compromisos en parte de los préstamos. Sí. Bien, estuvo Napoleón, yo quería contar otra cosa. Sí, perdón. Me ganó la interrupción. El atlantamiento que tiene. Y ahora que estamos primeros, mirá, suerte que no está ahora. Está por salir Napoleón, estarían... Napoleón, espero que salga a hacer su rol. No, ahí, por ejemplo, teníamos la historia del fútbol masculino y del fútbol femenino. Entonces, historias muy diferentes y cuyo desarrollo es muy diferente y cuya espectacularidad es muy diferente. Y obviamente gran parte de la gente que fuera iba a estar más interesada en el fútbol masculino que en el femenino. Lo teníamos súper claro. Y entonces ahí la museógrafa tuvo como una idea excelente, que fue que puso a las camisetas del fútbol femenino cuando es profesional, que es a partir de 2019, la puso en el centro de la sala, como entraba en la narrativa perfectamente, no estaba forzado. Entonces, vi gente entrar y decir, ¿quién es esa, ¿de quién es esa camiseta de Boca que tiene el 500? Y es de una jugadora, Andrea Ojeda, que hizo 500 goles en el fútbol femenino. Entonces, ahí haces entrar cosas que a lo mejor no las ves fácil. Y después alrededor tenías a todos los que tenías que tener, digamos. Pero hay algo que la museografía a veces resuelve con otras estrategias, que no son las estrategias que para nosotros, que por ahí venimos del campo, digamos, más académico, intelectual, y que pensamos en un texto, y esto en un texto va en una orden, y qué sé yo. Hay algo de la espacialidad que se resuelve, o de las maneras de resaltar, o de contar que va como haciendo que se vea, digamos, por ahí eso, que poner énfasis en cosas que no lo tendrían naturalmente. No, y algo interesante ahí es ponerlo a la par. Sí, eso iba a decir también. Integrarlo y no hacer el rincón de las mujeres. El rincón de las minas. Bueno, fútbol y las minas. Total, pero bueno, era toda una decisión. O sea, no sé, había una remera, yo te voy a decir bestialidades, pero había remeras de gente muy importante, voy a decir en estos términos. Y era como, bueno, poner a eso, que vos entras al auditorio y es como, era casi lo primero que veías. Bueno, era una decisión, una decisión con peso. Y además saber que la gente iba a ver eso en el centro de la cuestión y iba a decir de quién es. Y eso como que te despierta una cosita. Eso. Pero bueno, digamos, quiero decir que estaba eso, pero a la vez el resto de las cosas del fútbol femenino sí estaban en un costadito, mucho más costadito, pero entonces como que podían estar todas las cosas importantes que la masividad de la gente iba a querer ver, y en paralelo también podíamos rescatar cosas que para nosotros era importante contar. Entonces es como un tejido. Y me parece que ahí hay algo de lo espacial que no tenemos nosotros cuando pensamos en texto. Claro. Y hay algo de lo interdisciplinar, ¿no? De trabajar con otras personas que ven las cosas de unas maneras muy diferentes, que te da como otra perspectiva todo el tiempo. Qué buen trabajo, Dios mío, qué manera de equivocar. Qué manera de equivocarnos. Mil decisiones, ay Dios. Aparte yo ya estoy grande, ya no puedo. Sí, no, qué terrible. Igual de pelo estás bien. No, perfecto. Eso, no entiendo por qué lo aclarás. No, pero se es me como peiné decir nada más. que tenés salud. Sí, de alguna manera. Yo iba a preguntar algo y me hiciste olvidar. ¿Qué preguntabas? Yo para en breve liberar a Clara, porque yo sé que podríamos estar todo el día haciéndole preguntas. Bueno, hacé tu pregunta, porque la mía es más para cerrar. ¡Ay, qué bárbaro! Él es muy estructurado, es una cosa... No sé muy bien si entiendo lo que quiero preguntar, pero a mí me pasan Buen cosas... entrevistador. Por lo menos es sincero, ¿viste?
No, pero no lo puedo explicar mucho. A mí con los objetos me pasan muchas cosas. O sea, yo veo algo que estuvo, no sé, en algún momento importante. Yo siempre cuento, en la casa de mis viejos hay un florero horrible. Chau huevo, que sos con el Bueno, florero. pero para mí es importante el florero. Porque... Lo puedes donar al Museo Histórico. No, tengo algo para donar y de eso Si también. es horrible, a Clara le va a gustar. Sí, es un florero que ya se puso gordo abajo y muy finito arriba. Que no tiene nada de malo. ¿Qué cosa? Que esté gordo abajo y finito arriba. Dios mío, qué bárbaro. Que a mí me dijeron, de chico me dijeron, ese florero estuvo en la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Y me obsesioné con el florero, con la epidemia de fiebre amarilla y nunca pude salir de ahí. Tengo una pregunta. O sea, Ay, a mí no es aquí. Es literalmente... aún peor entrevista. Le hace las preguntas en la entrevista. Pero escúchame, ¿qué significa estuvo en la epidemia? Que existía ¿Qué sé en yo? Sobrevivió, que 1871, o Que sea, existía en 1871 y Oiga, para que mí existió. existir en 1871 ya es un montón. A mí me das un pedacito de papel que existió en 1871 Sí, sí. y a mí me pasan cosas y no sé cómo explicar eso que me pasa y no sé si a todos le pasan. ¿Tenés alguna explicación de esto que me pasa? Sí, se llama aura. Bien. No, los objetos son fascinantes y son totalmente conmovedores y es una conexión muy directa con el pasado. Es una ilusión de conexión, por Es lo menos. nostal, claro. Y eso ya de por sí es maravilloso. Y yo creo que de verdad, como ninguna otra cosa, o como muy pocas cosas, te hacen como si fuera a encontrar el espesor en la historia, ¿no? Como la textura de la historia. Claro. Nosotros tenemos en el museo trabaja Paula Lavarrieta, trabaja en el museo Paula Lavarrieta, que es Está en la colección. está en la ponemos, colección una de vez cada figuras de tanto la inventario. exhibimos. No, la referente del área de conservación. Y ella es especialista en pianos antiguos. Y en el museo hay una colección de pianos antiguos sí, que es espectacular. impresionante. Bueno, sobre la cual ella ha trabajado mucho. Y una de las cosas que hizo fue recuperar de algunos de ellos su capacidad de sonar. Y entonces, de repente vienen distintos, pianistas, así como que saben tocar esos instrumentos muy grosos y los hacen sonar. Y es como, esto se escuchaba así en ese momento, ¿no? ¿Y de qué otra cosa nosotros podemos decir que tenemos ese vínculo tan directo con el pasado? Es literalmente viajar en el tiempo, es Y es como, impresionante. y no sé, por ejemplo, una cosa que hemos hablado muchas veces, no suenan tan fuerte. Y entonces, ¿qué campo sonoro había que hacía que eso, sin que suene tan fuerte, se escuchara bien? Entonces, como que me parece que hay una transferencia, una dimensión de viaje al pasado espectacular que te la dan algunas pocas cosas y los objetos son los una de objetos. ellas. Sí, a mí me flashea mucho, es muy boludo lo que voy a decir, pero Bueno. cuando ves cartas, a mí las cartas me vuelven loco, los manuscritos. Sí. Más todavía hacia el costado tienen un dibujito, Dibujito de... como el de la citación Al 25 de cabildo mayo. abierto que tiene la cuenta. Eso me Esa destruye. persona estaba viendo cuántas empanadas pedir, ¿entendés? Ponele. Pero que diga, por ejemplo, 12 de mayo de 1587. O sea, ese chabón decía, estamos Es en que 1587. pasó una cosa, y claro. retomando la columna del otro día, eso es la modernidad, ¿entendés? Es lo actual, es como verdad de esa el época. presente. No es que vivo en el pasado, o sea, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero a mí me flashea mucho. Estuviste bien, la verdad que me y de gustó. hecho, el otro día que fuimos también al Museo Mitre, estaba el croquis dibujado por San Martín de la batalla. Y es tipo, o sea, ¿te imaginas al chabón dibujando eso? Y es como... Acá está pasando. Bueno, sí, eso es impresionante, pero también una cosa que estaba por ahí tirado o un objeto que andaba Eso a por mí ahí. me vuelve loco. Eh, Una anotación en una caja de algo, cosas así. Que te qué dicen locura. mucho de cosas muy... Que nadie va a escribir en un texto oficial, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, es como, para mí cuando uno empieza como a meterse en el mundo de los objetos, también empiezas a mirar los objetos como con esa curiosidad con la que lees o el manuscrito, ¿no? Como que se te empiezan a hacer como transparentes algunas cosas a mirar. Como, ¿quién es el fabricante? No sé, tengo ahora unos compañeros que están haciendo una revisión, un catálogo de las armas del museo, ¿no? Ajá. Y te pones a mirar unas cosas que nunca te preguntaste sobre las armas. Para mí hay algo como del mirar con lupa al que te lleva el museo que te hace empezar a entender a los objetos como también, si querés, como para nosotros
que nos hemos formado leyendo textos, como un texto, ¿no? Entonces, si tiene este tipo de llave, esto tiene que haber sido hecho en tal lugar. Y entras como a meterte en unos caminitos. No, y aparte a veces tienen complejidad, porque lo arregló alguien y le cambió y le puso una pieza de otro arma. Y entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Sí. La triangulación que tuvo ese objeto. Espectacular. Y como que ahí yo creo que de vuelta, ¿no? Pero como que nos mete en un lugar de la historia muy diferente. Como que a veces, no sé, yo también soy profe y doy clases en escuela. Y uno tiende a contar como grandes relatos, ¿no? Claro. Y a veces te metes más allá de grandes relatos por grandes hombres, ¿no? Sino como no sé, cuando te pones a pensar, ¿cómo era la guerra? O sea, real, ¿cómo era la guerra? Te levantabas y que eso, ¿no? Como, no sé, o si vieron los cuadros de Cándido López, por ejemplo, ¿no? Espectacular. Bueno, el museo tiene una colección preciosa de cuadros de Cándido. Tienen todo, ¿verdad? Digas lo que digas, tenemos una colección increíble. Sí, total. No importa lo que venga después, pero esos Cándidos, Dios santo. Son tremendos. Y bueno, mirás eso y mirás la guerra, ¿no? Y entonces a veces, uno habla de la batalla, pero todo eso era 1.000.000 de días de esperar. Sí, claro, tal cual. Que la guerra es más tiempo de no batalla que de batalla. Total. Ahora sí tu pregunta. Sí, porque tenemos que liberarla. Es evidente que podríamos hablar todo el día de esto y preguntar objeto por objeto. Podemos hacerlo. Quería preguntarte un poco cuál es la situación actual del museo, después, lo que pasó de que lo echaron directamente al director, a uno de mis grandes referencias historiográficas, como es Gabriel Di Meglio. Que también había sido director del Museo del Cabildo, ¿no? Sí, Museo del Cabildo. Cuando yo fui con Nico. Tuve la suerte de tenerlo de profesor varias veces en la facultad y aparte participó en el armado de, para mí, la mejor pieza historiográfica de la historia, que es Zamba. Yo estando en la facultad, aprendía más a veces cosas viendo Zamba que leyendo textos. Pero no sé cuál es la situación actual del museo porque depende del gobierno nacional y el gobierno nacional no es muy amigo, digamos, de estos lugares. No sé si te estás ponemos en capacidad mucho, de opinar. No, sí, Gabriel había sido designado como director en la gestión anterior, en 2020, o sea que fueron 5 años de gestión. Y parte de de esas designaciones se pueden revocar en cualquier momento. Entonces, efectivamente, en julio ahora le avisaron que no le iban a extender esa designación. Para mí, una decisión que es una pena, porque la verdad que el museo está en un re buen momento, viniendo un montón de gente, está precioso, o sea, creo que hemos hecho un trabajo muy, muy sustentable. Y eso, la parte que fue más peor de todas, fue que le habían avisado que terminaba de trabajar en agosto y finalmente le dijeron que no. Y ahí hubo como una especie de despedida que hizo Gabriel, que le iba a hacer en una recorrida por el museo y la hizo en la parte de afuera, en el Parque Lezama, donde queda el museo. Y eso. Y ahora tenemos una nueva dirección y estamos ahí expectantes. Yo estoy de vacaciones en este momento, así que no sé exactamente en qué estamos. Perfecto. ¿Y el museo está abierto? ¿Cuándo está abierto? El museo está abierto de miércoles a domingos, de 11 a 19. La entrada es libre y gratuita. Y la casa es preciosa. Y la casa es preciosa. Y en la página web del museo, que si ustedes buscan, encuentran, hay un montón de materiales también. Está el catálogo de estas exposiciones de las que hablamos. Entonces, como que se pueden ver los objetos como unas fotos súper de buena calidad. Hay un montón de materiales para docentes. Hay cosas para jugar con las infancias. O sea, es un lugar hay olor a cebolla. Consultar. Hay olor a cebolla. A pesar online. Hay olor a cebolla online. Me gusta. Qué espectacular. Podríamos de verdad hablar horas. Creo que somos... quienes escuchan este programa somos todos medio parecidos respecto a la nostalgia de las cosas y me parece hermoso. Posta, creo que tenés el mejor trabajo del mundo. Te envidio un poco, o sea, un montón, pero gracias por haber venido. Sí, muchas gracias. Estuvo espectacular. ¿Vos querés decir algo más, Martín? No, eso, gracias. No, veo que no es un buen momento para mandar un currículum. No manden sus currículums. Y te iba a preguntar si elegiste alguna canción para despedirte.
Lo que hicimos en el museo fueron un par de muestras. Hablé de la de fútbol y no hablé de la de rock. Hicimos una muestra sobre... espectacular muestra muy buena. de rock. De rock en los 80s. Increíble. Fue muy Con la ropa de Luca, todo. Era una fiesta total. Sí. Y trabajamos endemoniadamente para esa exhibición. O sea, se vio muy lindo, pero fue tremendo. La gente sigue viniendo preguntando por esa muestra que terminó hace muchos años. Entonces, para mí es como, esto es una cosa buena que hicimos. Y ahí estaba la tapa de Clics Modernos para que la gente pueda sacarse su foto como si fuera la tapa de Clics Modernos. Ah, está, tipo la pared. Gigantografiada. ¿No la viste la muestra? No, sabes que no llegué a verla. Vi la de fútbol. La de fútbol la vi varias veces, además, porque justo en ese periodo. Está escrita a mano la letra de qué canción de Spinetta. Una canción de Spinetta, no me acuerdo en este instante preciso, pero es toda una fiesta. Sí, es espectacular. Bueno, y entonces elegí el tema con el que abre Clics Modernos. Wow. Sí. Qué bien, todo cierra perfecto. Sí, todo cierra perfecto. Gracias por venir y lo vamos a escuchar. Gracias a ustedes.